Bueno, en el primer ejercicio se nos pide hallar el coeficiente de correlación entre, bueno, una tabla de X y Y. Entonces, el primer paso para hallar el coeficiente de correlación es hallar las distribuciones marginales, que son las que están acá. Para X, 4 equivale a 0,5 porque es la suma de la fila de la tabla dada en el ejercicio. Y para X5 también es 0,5 porque es la suma de la fila en los valores dados de la tabla. Lo mismo para Y. Para 1 la probabilidad equivale a 0,4 y para 3 equivale a 0,6. El segundo paso para hallar el coeficiente de correlación es hallar las probabilidades. Entonces, para hallar las probabilidades se deben multiplicar cada probabilidad con cada valor de X y sumarlos. Entonces, en la primera tabla se toma, para X se toma 4 por 0,5 más 5 por 0,2, que eso nos da un valor total a 4,5. Y para Y se hace el mismo procedimiento. Entonces se toman los valores de la tabla marginal que se hallaron anteriormente y queda 1 por 0,4 más 3 por 0,6. Eso da igual a un valor de 2,2. El tercer paso para la correlación es hallar la varianza. La varianza se halla, la Y mediante la fórmula, que la fórmula es el valor esperado de X y Y menos el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Entonces para eso se multiplica, según la tabla dada en el ejercicio, se multiplican el punto, la probabilidad donde se encuentra el punto X y Y. Entonces el primero en X equivale a 4 y en Y equivale a 1 con una probabilidad de 0,3. Y asimismo con todos los puntos hasta que ya se hallen los 4 puntos que son las intersecciones entre X y Y. Eso nos da un valor de 10,1. Ese valor se debe restar con el valor esperado por la multiplicación del valor esperado de X y por el valor esperado de Y. Entonces eso nos da 5,4 por 2,2, que eso nos da 9,9. Al restar esos dos valores nos da un valor de 0,2, que esa es la covarianza. El cuarto paso es hallar la varianza de X y la varianza de Y. Entonces para eso se debe tomar el valor esperado de X al cuadrado menos el valor esperado de X al cuadrado. Entonces el primero se toma 4 al cuadrado por 0,5 más 5 al cuadrado por 0,5, que son los valores que nos dieron en la tabla marginal de arriba, menos 4,5, que es la probabilidad de que suceda X, que es el valor que está acá. Y ese valor tiene que ir al cuadrado. Entonces ese valor nos dio 0,25, lo mismo con Y. Entonces se toman los valores de la tabla marginal, que es 1 al cuadrado por 0,4 más 3 al cuadrado por 0,6, que son los valores de esta tabla, menos 2,2 al cuadrado, que es la probabilidad de que Y suceda, que es este valor, y eso nos da 0,96. El último paso para hallar la correlación es aplicar la fórmula, que es igual a covarianza de X y Y dividido la varianza de X por la varianza de Y. Entonces la covarianza nos había dado 0,2 dividido la raíz de 0,25 por 0,96, que son las varianzas de X y Y. Y esto nos da un valor de 0,91. Eso para el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio se nos pide hallar la distribución exponencial de un caso de una fábrica de artículos deportivos que tiene una distribución exponencial con un tiempo promedio de 20 minutos. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de recibir la primera llamada en el transcurso de los primeros 10 minutos después de abrir la fábrica? Entonces en R se plantea de la siguiente manera. La probabilidad es X menor o igual a 10 porque en el ejercicio dicen que cuál es la probabilidad de recibir la llamada en los primeros 10 minutos. Entonces en el minuto 10 o los minutos anteriores a él. Entonces la probabilidad es X menor o igual a 10. Para ello se plantea PXP, que es la abreviatura exponencial en R, y se abre paréntesis, se pone 10, que es la probabilidad que queremos hallar, coma un veinteavo. Este valor es la distribución exponencial que dan en el ejercicio. Esto nos da un total de 0,39.
para el ejercicio 2. Para el ejercicio 3 se nos pide hallar un punto crítico para la expresión p de x sub 50 al cuadrado mayor o igual a alfa igual a 0,01. Entonces lo primero que debemos hallar es el punto crítico. Entonces en R se plantea Qx Q, abro paréntesis 0,01, que es la probabilidad, coma 50, que es el valor que nos da, es el valor igual a K. Ese es el valor de K. Y ponemos coma lower.tail, que es cuando la probabilidad es mayor o igual. Entonces eso nos da un total de 76,15. Es el punto crítico. Y en cuanto a la gráfica, entonces se tomó, bueno, yo lo quise plantear una gráfica de 0 a 100 y los puntos críticos son de 76,15, que fue el valor que nos dio el punto crítico, todos los valores mayores a él en la gráfica. Y de esta manera se concluye el tercer punto.